Muy buenas noches a todos, bienvenidos este sábado. Estamos contentos, agradecidos que seas parte de este nuestro discipulado online los días sábados por la noche. Es una bendición tener esta audiencia y bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias. Quiero siempre recordarles que estamos lunes, jueves y sábados en online a partir de las 8 de la noche para que puedas tú disfrutar y puedas ser bendecido por la palabra del Señor. Los días viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial en la ciudad de Davie y los días domingos a las 2 de la tarde tenemos nuestras reuniones, tenemos tiempo de alabanza, de adoración. Esperamos verte con toda tu familia. Oremos al Señor, acompáñame y pidamos al Señor que sea el que nos pueda hablar en nuestro corazón y que Él nos escriba en nuestra alma para que su palabra se quede guardada en nuestro ser. Gracias, mi Señor, en esta hermosa noche, este día. Queremos darte gracias por todo lo que hemos recibido durante esta semana, mi Señor. Hemos visto tu mano poderosa. Solo hay agradecimiento. Solo hay, Señor amado, agradecimiento por todo lo que tú nos has dado, mi Señor. Te agradecemos. Gracias, mi Señor, por nuestra familia, por lo que tenemos, por los bienes materiales, mi Señor, por tu salvación. Oramos. Y aquellos que se han alejado, mi Señor, sé que tienes una promesa para cada uno de ellos, mi Señor. Glorifícate en esta noche, mi Señor, que esta palabra quede guardada y que podamos entenderla, Señor, en nuestro corazón, mi Señor. Aquellos que están esperando un milagro, una situación difícil, una enfermedad en su matrimonio, restaura matrimonios, hogares, vidas, familias, mi Señor. Sé que están en tu memoria, mi Señor, y sé que tú no los has olvidado, mi Señor. Hoy intercedemos y clamamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú envíes tu respuesta, mi Señor, a su tiempo. Te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Tú que eres parte de esta audiencia, siempre te pedimos que le des un like, que envíes alguna aportación, alguna pregunta, alguna petición. Escríbenos 915-502-1252. Visítanos ahí en la página de Mies Ebenezer Fort Lauderdale. Ahí hay información, ahí hay temas. Hay mensajes en YouTube, Spotify. También puedes ahí encontrarnos. Están los mensajes grabados para que tú los puedas escuchar también. Quiero iniciar esta noche con este tema. Un tema que nos va a llevar algunos días, si el Señor lo permite. Y yo le he puesto este tema, el misterio de la tercera dimensión. Un tema que si usted me va siguiendo, poco a poco va a ir comprendiendo a la luz de la palabra la importancia de este tema. Quiero comenzar diciendo que primero definamos lo que es una dimensión, porque una dimensión es un nivel de existencia donde no se limita a una sola cosa, sino a varias cosas maravillosas que Dios tiene para la vida del creyente, una nueva oportunidad o nueva época. Entonces, eso es la dimensión. Son un nivel de existencia donde Dios no se limita a una cosa, sino que son cosas, varias cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Cuando uno estudia las dimensiones en Dios, bueno, viene a mi mente, por ejemplo, Eclesiastés habla de 28 tiempos. Y hay que estudiar esos 28 tiempos. Pero hay estudiosos que piensan que Dios se mueve en 11 dimensiones. Una dimensión, por ejemplo, la fe. Que es preciosa la fe, es la dimensión de la fe, que es un misterio la fe, como algo que el Señor dejó establecido y antes de que se siembre la fe afuera, produce dos frutos dentro de nuestro ser, la certeza y la convicción. Eso es la dimensión, no una sola cosa, sino esas varias cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida, para una nueva ¿qué? Una nueva oportunidad. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos cuál es el misterio de esta tercera dimensión. Este es el tema, el misterio de la tercera dimensión. Que nosotros conozcamos a qué se refiere, dónde está el secreto, dónde está el misterio de esta tercera dimensión. ¿Cuál es esta tercera dimensión?
Vamos a meternos a algunas cosas profundas en la Escritura. Yo te pido que no te separes y que puedas continuar por varios días escuchando este tema. Una promesa que fue dada para el futuro puede traerla del futuro a nuestro presente. Significa que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Aquello que tú lo miras o aquella promesa que tú recibiste, que te fue dada para el futuro, y tú lo miras lejos y yo lo miro lejos, de pronto el Señor la trae de esa dimensión del futuro, la puede traer al presente. Qué interesante esto, porque yo tengo promesas de Dios. Hay promesas que es para todo el pueblo de Dios, pero hay promesas individuales también. Y Dios tiene una promesa para tu vida. De forma has recibido alguna promesa, algún rema. Y tú te preguntas, eso está lejano. Pero en la dimensión de Dios, Él trae esa promesa que tú la ves lejos. Repito, la puede traer a tu dimensión del presente y se hace realidad. Bueno, el tema del misterio, el misterio de la tercera dimensión. Y la pregunta es, 3 dimensiones. Sé que hay más dimensiones, porque hay varias cosas maravillosas de Dios para nuestra vida. Pero aquí yo le hice una lista de por lo menos 3 dimensiones. Podríamos hacer un cuadro de 4 dimensiones, etc. Pero por la enseñanza busqué y enumeré estas 3 dimensiones. Hay otras de las que vamos a estudiar, yo le enumero aquí. Por ejemplo, esta dimensión, la dimensión del espíritu, la dimensión del alma, la dimensión del cuerpo. Somos seres tripartitos. En el Antiguo Testamento habían 3 tipos de gobierno. Se movían en esa dimensión, de los reyes, de los profetas y los sacerdotes. ¿Qué más? 3 dimensiones. La dimensión celestial, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. Aquellas cosas que de pronto las hacemos de forma terrenal, pero llegan a una dimensión espiritual y se trasladan a una dimensión celestial. La Biblia dice que acumulemos tesoros en los cielos. Te está hablando de una dimensión celestial. Claro, una ofrenda o nuestros diezmos son monedas aquí de forma terrenal, pero que entran a una dimensión espiritual para que se transformen en una dimensión celestial y ahí se acumulan tesoros en los cielos. La Biblia habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Aquí aparecen otras 3 dimensiones. La dimensión, por ejemplo, la palabra profética, que es la más segura, el ministerio profético, donde son domas, y los dones, el don de profecía, que representa dones del Espíritu Santo. Entonces, hay 3 dimensiones también. ¿Y la dimensión de qué? Del pasado, del presente y del futuro. Es un cuadro donde le puedo enumerar algunas de esas dimensiones, esas 3 dimensiones. Ahora, en Génesis capítulo 6, verso 15, qué interesante este verso, porque nos va a ayudar para que nosotros podamos conocer una vez más de esas 3 dimensiones. Dice, hazla de esta manera, de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Entonces, aquí hay 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Cada una de esas medidas tiene un significado. Lo hemos hablado en otra ocasión. Las medidas que el Señor le da a Noé, y que no era como, bueno, el Señor siempre ha tenido esos arquitectos del universo, donde les da diseños, planos, y a Noé le da esos planos y les da estas 3 medidas, como una dimensión, la dimensión de lo alto, la dimensión de lo ancho y la dimensión de la longitud, y le da medidas. Cada una de estas medidas, repito, tiene un significado, ¿verdad? 300, el caminar con Dios, de ahí viene la palabra 300, viene de Shin, que se refiere a la Shekinah, que es la gloria de Dios. También se refiere, de ahí viene la palabra de Shin, viene Shekinah, la gloria de Dios. De ahí viene Shaddai, el Dios todopoderoso. De ahí Shalom, la paz del Hijo.
Y 50 codos representa también tiempo de libertad, de jubileo, del Espíritu Santo. Y 30 codos significa altura. Entonces hay que estudiar esas tres dimensiones. Pero coloco esta base. Veamos el siguiente verso. En Lucas capítulo 10, verso 18. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces recordemos que el enemigo tiene diferentes caídas. Son 7 caídas que él va a tener. Esta es una de ellas y el Señor lo ve, dice, caer del cielo como un rayo. Entonces, vamos a estudiar este misterio de la tercera dimensión, porque encontramos en la adoración también 3 dimensiones. Los creadores del Shekinah, de la Shekinah, cuando usted lee en Isaías capítulo 6, habla de 3 veces santo. Santo, santo, santo. Ahí hay una dimensión de 3, de santo, santo, santo. Esos serafines que están allí, que están arriba del trono. Pero también cuando usted ve en el Antiguo Testamento, el Señor restaura ese valle de huesos secos y aparece por lo menos 3 veces la palabra vida en esa restauración. Hay una restauración de esa tercera dimensión de la palabra vida, donde en el valle de los huesos secos. Lo que significa es que no importa la sequedad, hay una tercera dimensión, hay una oportunidad de Dios donde viene una restauración y donde le va a dar vida a esos huesos. Ahora, ahorita estoy sentando las bases, solamente estoy introduciendo el tema, el misterio de la tercera dimensión. ¿Qué significa esto? Primero quiero que hablemos de la sustitución de Luzbel, ¿verdad? Entonces, hablemos lo que significa la palabra sustitución. ¿Por qué? Porque de aquí parte llegar y entender ese misterio de la tercera dimensión. Esa tercera dimensión, ese misterio glorioso. La palabra sustitución significa reemplazo o cambio por una persona o cosa que cumpla la misma función. Note esto. Estos conceptos son importantes de la palabra sustitución. Y usted lo va a ver más adelante. La palabra sustitución significa nombramiento de heredero o legatario, que se hace en reemplazo de otro. Otro concepto, hay sustituciones como la que aconteció con nosotros, los malos de esta tierra. ¿Qué éramos nosotros? ¿Quién nos sustituyó en la cruz? Nuestro Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue a la cruz. Él sustituyó nuestra vida. Nosotros teníamos que haber ido al infierno. Él fue por nosotros. Él pasó por un holocausto. Por nuestro pecado merecíamos muerte. Él nos dio vida. La palabra sustitución se refiere también a un concepto que en el plano celestial, se refiere en el plano celestial donde son quitados de sus funciones entidades y sustituidos por aquellos que fueron sustituidos por Cristo. Entonces, este concepto de la palabra sustitución es muy importante porque nos va a llevar paso a paso para que nosotros podamos conocer este misterio de la tercera dimensión. Avancemos porque veamos un poquito acerca de la historia de Luzbel. ¿Quién era Luzbel? Según Ezequiel, veamos el concepto, porque Isaías también tenía un concepto de Luzbel, pero lo vamos a estudiar en Ezequiel. En el capítulo 28, verso 12, dice, oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Jehová, tú eras un modelo perfecto. Mire cómo fue creado Luzbel. Era un modelo. Cuando dice un modelo, significa que a partir de él, era como una sucesión, como una secuencia, que vendrían también otros igual a él. Por eso dice, eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Tenía facultad de Luzbel. Así lo creó Dios. Sabio, hermosura. Verso 13. Mire qué interesante, estabas en el Edén. Entonces, allá había un Edén también. El jardín de Dios. Ahí estaba Luzbel. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas.
rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo, y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes en el día que fuiste creado fueron preparadas. Entonces, Ezequiel ve y relata cómo fue creado este personaje y nos damos cuenta que había sabiduría, hermosura, pero que también habían piedras cuando él fue creado y estaba en un Edén. Muy importante que tú retengas eso. En el verso 14, cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines. Entonces hubo una unción sobre él. Y estaba ahí junto con los querubines, protectores. Entonces hay gente que piensa que por eso en el arca del pacto aparecen solamente 2 querubines, es porque faltaba uno. Y ese que faltaba era Luzbel, porque dice, te puse junto a los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios, estabas en un lugar ahí alto y andabas en medio de piedras de fuego. Entonces, entre paréntesis, ¿cómo describe Ezequiel a Luzbel? Lo describe con toda piedra preciosa, un ser con apariencia de alta prosperidad. ¿Por qué? Porque menciona las piedras, el diamante, el rubí, el topacio, el jaspe, el zafiro. Todo esto nos indica que Luzbel fue creado con piedras preciosas. Se le notaba la prosperidad, tenía una apariencia de prosperidad, Luzbel. Ahora estoy sentando las bases para poder llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos. Repito, este tema me vas a tener que seguir varios días, primeramente Dios, para que lleguemos hasta el final de este tema, el misterio de la tercera dimensión. Veamos los siguientes pasajes, porque en el verso 15, eras perfecto en tus caminos, mire, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces la gente se pregunta, pero ¿por qué? Bueno, es que todo lo que Dios hace lo prueba. Y hizo Dios la luz y vio Dios que era bueno. Y aquí aparece y dice que se encontró en él maldad. Hay que estudiar. Entonces aquí aparece otra creación llamada la maldad. ¿Desde cuándo aparece? Mire, desde el tiempo de Luzbel. ¿Quién es esa creación? Maldad, la iniquidad, hay que estudiarla. ¿Cómo se volvió maldad? ¿Cómo se convirtió en iniquidad? Hay que estudiarla. Todo esto nos habla de un tema muy profundo. En el verso 16 dice, a causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso, entonces comercializaba, tenía, como era próspero, entonces tenía un gran comercio. Dice que se llenó de violencia y pecaste. Entonces, si pecó, por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desapareciera de en medio de las piedras de fuego. Entonces vino su recompensa a Luzbel porque había maldad, porque se llenó de violencia, porque pecó. 3 cosas. Y eso hizo que el Señor tomara la determinación de expulsarlo. ¿De dónde? De un Edén. Ahí estaba él, dentro de un Edén. Ahí lo puso. Mire, son temas bastante interesantes que están en la Escritura. Hasta ahora estoy hablando acerca de cómo lo ve Ezequiel a Luzbel, este profeta. En el verso 17, tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor, se corrompió tu sabiduría. Entonces hubo orgullo, se enalteció, era hermoso, pero aquí la hermosura lo echó a perder. Entonces, bueno, a Moisés la hermosura lo salvó, lo vieron muy hermoso ahí, y entonces lo rescataron de las aguas, pero aquí, aún hermoso, esa hermosura lo echó a perder. Dice, se corrompió tu sabiduría, porque era sabio, y yo te he arrojado en la tierra, dice, y te he puesto como espectáculo ante los reyes. Entonces, resumiendo, Luzbel manejaba la prosperidad, era un especialista en transacciones, porque dice que habla acerca de comercio, comercializaba,
era un especialista en el manejo de la prosperidad. Mire lo que estamos encontrando en ese personaje, que Dios lo creó tan hermoso, con sabiduría, pero que se enalteció, pecó, hubo maldad dentro de su ser, quiso ser como Dios. Tendríamos que hacer un perfil más profundo de Luzbel, pero no quiero detenerme en eso. Ahora veamos, estoy en la introducción, veamos cómo lo ve Isaías, porque Isaías tiene otra revelación de Luzbel. Según el concepto de Isaías, también era un profeta que Dios le daba y le permitía tener ojos abiertos para ver la tercera dimensión. ¿Por qué le digo esto? Porque le recuerdo que aparece una tercera dimensión en la adoración. Esos serafines que están ahí en Isaías 6, santo, santo, santo. ¿Y quién vio esa dimensión de adoración? La vio Isaías. Y es el mismo Isaías que también tiene una revelación acerca de este personaje llamado Luzbel. Veamos lo que dijo Isaías, capítulo 14, verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahora mira la descripción, lo ve como un lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, ahora lo ve y lo describe Isaías. Interesante, Isaías tiene una visión de una tercera dimensión en la adoración, en Isaías 6, santo, 3 veces santo, ahí tiene acceso, los ojos se le abren. Vi yo al Señor sentado en un trono, dice Isaías capítulo 6. Y el mismo Isaías se le abren los ojos para poder describir acerca de Luzbel. Cuando se refiere y dice que era un lucero, se refiere, dice, era Lucifer. De ahí viene la palabra Lucifer. Eso significa que era un portador de luz, era un hijo de la mañana, era un hijo de la aurora. Todos esos conceptos se refieren, cuando Isaías lo ve, se le abren los ojos a Isaías y lo describe como un lucero. Avancemos en estos pasajes. Isaías sigue hablando de él en el capítulo 14, verso 13, se le abren los ojos a este profeta. Todavía estoy en la introducción y ya pronto entramos a esta primera dimensión, pero que hay un secreto, hay un misterio en la tercera. En Isaías capítulo 14, verso 13 dice, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios. Mire hasta dónde quería llegar este personaje. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Entonces aquí hay cosas interesantes, porque en primer lugar hay un monte, hay una asamblea. Entonces si nosotros nos congregamos aquí, es porque nos vamos a congregar allá. El Señor nos invita aquí a subir a los montes, a una altura espiritual, es porque hay montes también que tenemos que subir y llegaremos ahí. Y dice Luzbel diciendo, tú has dicho en tu corazón. Ahora, qué interesante que no lo dijo con su voz, sino que lo dijo con su corazón. Es que esto me lleva a mí a tener un corazón agradecido con el Señor, y yo sé que tú también, porque ni siquiera habló Luzbel, solamente lo dijo en su corazón y el Señor no le perdonó. Y nosotros somos una creación tan especial que valemos la sangre de Cristo en nuestra vida. Somos tan valiosos para el Señor porque Él nos compró, y que a pesar de nuestras transgresiones, pecados e iniquidades, el Señor nos salvó. A Luzbel no lo perdonó. Y Luzbel no dijo nada, Luzbel solamente lo dijo en su corazón, pero el Señor, que todo lo oye, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que nada ni nadie se puede ocultar de Dios, le vio su corazón. Y en el corazón vio el Señor que Él dijo, yo voy a subir al cielo, en lo alto. ¿Sabe dónde quería ir Luzbel? En el lugar donde está Dios, donde nadie puede llegar, donde está prohibido que alguien llegue, donde Él está en una parte de estos cielos que Él habita. Y son varios cielos, hay que estudiarlos, que hay en cada uno de los cielos. Nos permiten a los seres humanos, a los astronautas, llegar a cierta parte de esos cielos, pero para hacer investigaciones. Pero hay una parte donde el Señor está, donde solo Él habita, y ahí quería llegar Él. Y Él dice, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono. Quería poner su trono, quería establecer un trono Él,
Pero si Dios ya tiene su trono, si Isaías lo vio, pero él quería su propio trono, su propio reino, sus propios súbditos. Y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Mire, qué precioso es saber que nosotros tenemos acceso al trono de Dios, que nosotros podemos llegar al trono de su gracia, no al trono, no al trono de fuego como lo verán en el Antiguo Testamento, sino un trono de gracia donde nosotros podemos alcanzar misericordia, no el trono de la acusación, no el trono de la condenación, sino un trono donde encontramos gracia. Porque el trono de Luzbel, donde él quería establecer. Bueno, y Apocalipsis habla acerca de donde dice que tiene un trono y que ahí va a establecer sus operaciones. Ya hemos hablado de ese dragón donde tiene sus operaciones, pero él quería establecer un trono. Si él siempre ha querido establecer un trono para de ahí operar. Verso 14, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Mire, él quería ir más arriba, donde él ya estaba establecido, y él quería ser semejante al Altísimo. Pero es que Dios es Dios, no hay nadie como Él, nadie lo puede igualar, nadie puede ser como Él es Dios. Pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Entonces ya Isaías ve en la caída, mire qué interesante, ya lo ve que ha sido derribado ¿a dónde? Al Seol. Entonces podemos ver otra, de alguna manera, otra caída de él, porque al principio lo que vimos es que había sido, el Señor dijo, he visto a Satanás caer como un rayo, pero ahora Isaías dice que lo ve ahí, en el Seol. Por eso hay que estudiar el tema de las 7 caídas de este personaje. ¿De qué nos puede interesar esto? Bueno, para poder saber dónde se está moviendo actualmente y que llegará su momento del final. A este personaje le llegará su final. Dice la palabra del Señor que en su venida Él lo va a destruir con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca. Glorioso Señor, poderoso nuestro Señor. Hasta ahora quiero solamente dejarle aquí en el tintero y solamente anunciarle que esto tendrá una segunda parte, el misterio de la tercera dimensión. ¿Cuál es esa tercera dimensión? La vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Porque cuando Isaías y Ezequiel tiene un perfil de este personaje, nos damos cuenta de lo que tenía. Pero también le hablé de la sustitución, porque de alguna manera alguien va a sustituir, una entidad va a sustituir lo que este personaje Dios le dio, pero que por su pecado y por su orgullo se le fue quitado. Pero hay una entidad que el Señor está hoy restaurando y levantando, que quiere que se dé cuenta esta entidad, que va a sustituir todas esas cosas que tenía este personaje. Aquí hay un misterio y lo vamos a resolver. Yo te invito a que estés conmigo cada lunes, cada jueves, sábado, por la noche, para que podamos nosotros seguir estudiando acerca de este tema. Oremos al Señor y démosle gracias, porque el Señor es tan bueno, es un Dios creativo, es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo que hace lo prueba, y es un Dios que tiene un trono de gracia y de amor, y que hoy nos invita a que nosotros seamos parte de ese trono de su gracia y de su amor. Oremos al Señor en esta noche. Gracias, mi Señor, una vez más. He enseñado tu palabra, profundidades que tú nos dejas ver, Señor, pero que hay misterios ahí que tú quieres revelarnos, porque los secretos te pertenecen, pero los misterios son para aquellos de los cuales es tu iglesia, mi Señor, para aquellos que quieren saber y conocer de tu palabra. Te ruego en esta noche, mi Señor, que seamos nosotros aquellos, mi Señor, que pueden meditar en tu palabra, mi Señor, y que podamos valorar lo que tú nos has dado, mi Señor, y que podamos descubrir aún aquellas cosas que no sabemos, que ya se nos fueron dadas, Señor, pero que no hemos visto, que abra nuestros ojos, mi Señor, y que podamos conocer estas dimensiones que tienes para nosotros, mi Señor. Esas cosas maravillosas que tú nos das una oportunidad más de poder adquirir, mi Señor,
porque esa es la dimensión, no una cosa, sino varias cosas maravillosas donde nos das ese hermoso privilegio de comenzar, de tener nuevas oportunidades en nuestra vida. Promesas que tú nos has dado, mi Señor, que quizás las miramos lejos, pero que en la dimensión del futuro tú la puedes traer a la dimensión del presente, mi Señor. Y aquello que parecía lejos, lo podemos ver hoy, mi Señor. Qué glorioso. Te damos gracias en esta noche. Esas promesas que hemos recibido de hogares, de familias, de sanidad, de hijos restaurados, matrimonios, mi Señor. Nosotros creemos en tu promesa, que tú las diste, porque más grande que una promesa es el que la dio, y ese eres tú, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hasta ahora hemos dejado solamente la introducción en este misterio de la tercera dimensión. Yo quiero pedirte que no te separes de estos discipulados online cada lunes, jueves y sábado a las 8 de la noche. Te invitamos a que seas parte de esta audiencia. Comparte, dale un like. Es una forma que tú puedes evangelizar también a otros a través de esta palabra. Y los viernes estamos de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de Davie. Tenemos alabanza, adoración también. Los días domingos a las 2 de la tarde es un buen día para estar en la casa del Señor. Ven con toda tu familia. Les esperamos. Bendiciones.